¿Se ve, chicos? Sí, doctora, se ve. Gracias. Bien, entonces vamos a hablar hoy día del ligamento periodontal. Este tejido es el segundo de los tejidos periodontales que vamos a realizar el estudio. La semana pasada habíamos visto lo que era la encía con todas las características clínicas que tiene una encía sana. Y también les había pedido que ustedes hagan un dibujo o bien hagan una gráfica que han entregado el día de ayer en su trabajo de las 7 características clínicas de la encía sana relacionadas con las características clínicas de una encía que tiene gingivitis o inflamación periodontal. Entonces, han visto ustedes en ese su trabajo que han investigado que la encía tiene 7 características clínicas que ustedes deben reconocer en sus pacientes y que vamos a ver también en la historia clínica para su llenado. Esas 7 características son, primero, el color de la encía. El color de la encía generalmente es un rosa coral, porque depende de 4 factores, ¿no? Depende del grosor de la encía, cuán gruesa es la encía. La encía puede ser gruesa o puede ser delgada. Esto es racial, depende de cada organismo, de cada persona. Entonces, la encía delgada generalmente cambia de color muy fácilmente, más cuando hay un proceso inflamatorio como la gingivitis. Observen, por ejemplo, esta fotografía donde hay un aumento de tamaño de la encía, un cambio de coloración. O sea, todas las características que tiene la encía normales se ven alteradas en la gingivitis. Entonces, el color puede variar en tonalidades. Puede ser un rojo vinoso cuando es de muy largo tiempo el proceso, es crónico, digamos. Puede ser un rojo vivo cuando se está iniciando, un rojo sangrante, ¿no? El normal siempre va a ser el rosa coral. Pero también yo les había hablado de la encía rosa carmelita, ¿no ve? Que parecía café, como de los monjitas carmelitas, su vestimenta. Entonces, eso es fisiológico, les había dicho, ¿no? No es patológico. Depende de la raza de la persona. Generalmente, los pacientes que vienen del lado de los yungas, de lugares muy altos y de lugares muy bajos, tienen esa coloración, tal vez por el retorno venoso, tal vez por lo que están sometidos a respiraciones muy forzadas, por la altura o por lo bajo. Entonces tienen esa coloración rosa carmelita. Entonces, la encía, el color depende de 4 factores: del grosor de la encía, del grado de queratinización que les había mostrado en la última capa de la encía, ¿no? Cómo se elimina los gránulos de queratina. Depende también de que el paciente tenga esos grados de queratina en su organismo. Depende de la vascularización que habíamos hablado, que esta vascularización es bastante irrigada la encía, ¿no? Está proveniendo del tabique interradicular, del ligamento periodontal, del hueso del maxilar. Entonces, estos 3 órdenes de los que provienen los vasos de la encía hacen que sea muy vascularizada y le da esa coloración roja, esa coloración coral. Luego teníamos que ver el otro factor. El otro factor es la colágena de la encía, ¿no? Las fibras colágenas que presenta la encía. Esos 4 factores van a dar el color rosa coral normal a la encía. Ahora, ¿qué pasa con la gingivitis? Hay un cambio de color. El color se torna rojo, rojo intenso, rojo sangrante, rojo vinoso. Eso es lo que ustedes van a observar en las 3 encías: encía marginal, encía papilar, encía adherida, como ven en la fotografía. La otra es el tamaño de la encía. Normalmente la encía, en su tamaño y en su forma, es como un anillo a las piezas dentarias, pero en la gingivitis ese tamaño se encuentra aumentado
La encía papilar, fíjense ustedes, está totalmente abultada, su fórmula piramidal desaparece. Entonces altera la forma, altera el tamaño de la encía, la gingivitis. El otro factor que tenemos que considerar es la textura superficial de la encía. Generalmente la textura superficial nos da un puntillado de cáscara de naranja, que les he dicho que es la unión de las fibras colágenas al hueso. Entonces, cuando hay gingivitis, eso se desprende. Fíjense ustedes cómo se desprende. Entonces, al desprenderse, la encía se vuelve globulosa, se hincha. Es como si se llenara, como ahora, por ejemplo, llenamos un globo con agua, lo mismo sucede en la encía. La encía se llena de líquido, hay una extravasación de líquidos hacia el medio externo y la encía se torna de esa manera. Fíjense ustedes cómo se torna la encía. Entonces ahí tenemos una extravasación de líquidos, tenemos un cambio de coloración de la encía, tenemos una alteración de forma, alteración de tamaño. Y también hay una alteración de la posición de la encía, ¿no? Entonces, la encía ya no está más en el límite amelocementario, dando origen a la corona clínica, a la corona anatómica cuando está normal. La corona anatómica es la que va, ¿no? ¿Se acuerdan en dentaria? Del borde incisal al límite amelocementario que se va a ver en boca. En cambio, la corona clínica es lo que ustedes ven en la sonrisa del paciente o en la parte clínica. ¿Y de dónde va? Del borde incisal del diente al margen de la encía. Entonces, como la encía está agrandada en la gingivitis, observen, ya no tiene el mismo tamaño la corona anatómica de la corona clínica. Entonces, en boca, los dientes del paciente se van a ver chiquititos y se va a ver más una encía inflamada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reconocer en sus pacientes. Por eso les he mandado a hacer el trabajo. Por eso les estoy mandando a hacer también, o les voy a mandar a hacer otros trabajos para que ustedes se graben qué es lo que tienen que ir a buscar en la boca de su paciente. Entonces, tenemos un paciente sano, donde tiene las 7 características normales, y tenemos un paciente con gingivitis que va a tener todas esas características, las 3 encías que hemos estudiado. Bien, ahora vamos a ver el otro tejido, que es el ligamento periodontal. Este tejido es el más importante de los tejidos periodontales, porque sobre este tejido nosotros vamos a trabajar para devolverle la salud periodontal a nuestro paciente. El ligamento periodontal es un tejido con alta vascularidad, es un tejido conectivo para empezar, ¿no? Es un tejido, si es un tejido conectivo, quiere decir que va a tener colágeno en gran proporción, ese tejido. Va a tener elementos celulares que van a ser los fibroblastos, que van a dar origen a la colágena. Entonces, este tejido conectivo tiene mucha vascularización y tiene también inervación. O sea que es la parte sentimental, es como el corazón de los tejidos periodontales. En este tejido se va a recibir toda la oxigenación y todos los nutrientes para dotar a los otros tejidos. Entonces, este tejido es muy vascular y por ser muy vascular también tiene hartas células. Estas células van a dar origen a las células o a los tejidos vecinos. Entonces, este está rodeando al diente a manera de un capuchón y lo está uniendo al diente con el hueso. Entonces, es de lógica que ustedes vayan a razonar y piensen que cirugía solamente consiste en desprender las fibras del ligamento periodontal para sacar el diente del alveolo. Entonces, los movimientos que ustedes vayan a hacer de rotación, de presión, de jale del diente van a ser indicados para desprender las fibras del ligamento periodontal. Entonces, no hay otro tejido que una al diente con el hueso.
Entonces, por eso es este tejido tan importante. Si el paciente no tiene ligamento periodontal, se hace una fusión entre el diente y el hueso. Eso se llama anquilosis y es lo que precisamente ustedes buscan cuando toman radiografías del paciente. Entonces, este tejido es altamente vascularizado y tiene altamente gran cantidad de elementos celulares. Entonces, este tejido que rodea el diente a manera de un forro está constituido por fibras periodontales, por elementos celulares y la sustancia fundamental. Esos tres elementos son los histológicos que forman al ligamento periodontal. Lo importante del ligamento periodontal son las fibras periodontales. Pertenecen a dos grupos, las fibras principales y las fibras secundarias. Las fibras principales son 5. Las transeptales, que hacen una manera de trance, llevan o unen el ligamento periodontal del hueso al diente. Las crestoalveolares, que se encuentran en la cresta del proceso alveolar y unen también al diente con el hueso. Las horizontales, que se encuentran en forma horizontal en toda la extensión de la raíz del diente y unen la raíz del diente al hueso. Las oblicuas, que se encuentran entre las horizontales en forma oblicua, y las apicales, que se encuentran en el ápice del diente. Dentro de estos elementos celulares y a manera de una cuña se encuentran las secundarias, que están formadas no solo de colágena, sino en su mayoría de elastina, y son las fibras de Charpey. Entonces, ¿cómo está constituida una fibra? ¿Por qué es tan dura? Porque si es solamente una fibra de colágeno que está sosteniendo al diente dentro del alveolo, tiene que ser bastante duro en su composición para no desprenderse fácilmente, ¿no? En esa circunstancia, una fibra, fíjense en esta gráfica y acuérdense siempre cuando vayan a hacer su curetaje o su tratamiento periodontal, una fibra de colágena está formada por un haz de fibras, ¿no? Y ese haz de fibras está constituido por millones de microfibrillas. Entonces, fíjense cómo es la microfibrilla. Por fuera de la microfibrilla hay una fibrilla o forma muchas microfibrillas, digamos 20 microfibrillas, recién hacen una fibrilla. Miles de fibrillas hacen una fibra y muchas fibras hacen un haz. Y ahí podemos decir recién que este haz pertenece, de acuerdo a la localización del diente, como una fibra del ligamento periodontal. Cuando hay un proceso inflamatorio, por eso, estas microfibrillas, como si hubiera entrado una bomba, comienzan a romperse, a destrozarse, a volverse. ¿Alguna vez ustedes han echado agua caliente sobre una pata de vaca, que es de pura colágena? Entonces van a ver cómo se vuelve completamente blanda, cómo se vuelve como chiclosa. O a la gelatina que ya está hecha, échenle un poquito de agua caliente. Entonces van a ver cómo se destroza la colágena. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, y esto ya lo tienen ustedes en su cabeza porque en fisiología les han dicho, los signos cardinales de un proceso inflamatorio siempre van a ser dolor, calor, rubor, tumor. El calor es el aumento de temperatura. Entonces, en este lugar va a haber un aumento de temperatura, va a haber una acción aumentada de los que forman los fibroclastos, en este caso sería, o los que se comen la colágena. Entonces, estos elementos van a hacer que se destroce la colágena y se rompa la fibra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber
movilidad de la pieza dentaria. El paciente va a sentir que cuando mastica se mueve sus piezas dentarias, se van moviendo de un lugar a otro porque las fibras están inflamadas, están desprendiendo el diente, ¿ya? Entonces, las fibras del ligamento periodontal son dos, las principales, que son 5, y las secundarias, que son las de Sharpey, que son miles, pero solamente se llaman las de Sharpey. Cada fibra del ligamento periodontal está formada por haces de fibras colágenas. ¿Quién va a dar las fibras colágenas al organismo? Los fibroblastos. Las células que son los fibroblastos van a producir la fibrina y la fibrina va a producir las fibras colágenas, ¿sí? Ahora, en boca, ustedes han estudiado en histología, hay varios tipos de colágeno. Tenía una amiga que decía, ya no quiero estudiar las hermanitas de las colágenas, me decía, porque hay la colágena tipo 1, la colágena tipo 2, la 3 y la 4. Esa concentración depende de las fibras de colágena en el 1, 2, 3, 4 de la concentración de colágena que tenga. En boca tenemos nosotros la colágena tipo 1 y la colágena tipo 2. Ahora, cuando ustedes sean ortodoncistas o sean periodoncistas o tengan una especialidad, van a trabajar con la colágena, porque además de hacer el tratamiento local de su paciente, ustedes van a tener que medicar a ese paciente. Entonces, si saben que en el cuerpo de la persona hay 4 tipos de colágenas, ustedes van a trabajar estimulando colágeno 1 y colágeno 2. Para eso van a recetar colágeno que tome su paciente. Colágeno, que tome aditamentos que le produzcan colágeno si es joven. Si es mayor de 50 años, no. Tienen que darle polvo de colágeno, porque ya no va a estimular la formación de colágeno a su organismo, ya no va a formar, ¿no? Quiero decir. Entonces, por eso es importante que ustedes apliquen todos esos conocimientos que han hecho ustedes en histología, en bioquímica, en microbiología, aquí. Vamos a aplicar todo lo que han visto en básicas aquí, en esta parte de los tejidos periodontales. Entonces, para la próxima semana, para el miércoles, ustedes van a hacer un trabajo de dibujar, así como está aquí, las fibras colágenas. Entonces, este dibujo, digamos, lo vuelven a hacer, o si quieren un incisivo, lo que quieran ustedes, y ahí me ponen o me reconocen con flechitas, aquí no están las flechitas, pero ustedes le van a poner las 5 fibras del ligamento periodontal que tienen que quedar claras para ustedes. Ahora, ¿dónde están las fibras de Sharpey? El ligamento periodontal es como una hamaca, chicos. Eso, acuérdense siempre. Es como una hamaca. Ustedes conocen la hamaca. Por un lado, la hamaca se clava, ¿no ven? A un tronco o a una pared. Y por el otro lado también. Entonces queda colgando la tela. Y cuando ustedes suben a la hamaca se amplía porque tiene que albergarlos a ustedes. Y ustedes cuando mueven la hamaca, se hace una bolita al centro. Y luego cuando está abriéndose para moverse, se distiende recién el cuerpo de ustedes. Entonces lo mismo sucede aquí en el ligamento periodontal. Por un lado está anclado en el hueso, como pueden ver, y por el otro lado está anclado en el diente. ¿Quién ancla? ¿Quién es el clavo que une las fibras por un lado al hueso y por el otro al ligamento? Las fibras de Sharpey son elásticas y de colágeno. Entonces, entre ellas se enlazan las fibras secundarias y hacen un amarre de la fibra al tejido. Por eso es que es tan fuerte la unión de la fibra colágena al hueso que aparece en la boca de su paciente el puntillado de cáscara de naranja, porque jala el tejido epitelial hacia el tejido óseo.
Entonces, ahí el anclaje del ligamento periodontal está dada por las fibras de Charpey. Entonces, en la parte superior de este gráfico, observan ustedes que hay unas fibras que van a ir a manera de trance. Esas fibras son las transcentales, que significan puente. ¿Qué significa trance? Puente. Entre el diente y la encía, entre el diente y el hueso. Así están esas fibras transeptales. Esas fibras transeptales por debajo tienen las fibras crestoalveolares, que van a ir de la cresta, que es la puntita del hueso, hacia el diente. Esas son las crestoalveolares. Cuando ustedes van a hacer la sindesmotomía para arrancar un diente, ese instrumento que tienen, que se llama sindesmótomo, va a ir a romper las dos fibras que les estoy diciendo, las transeptales y las crestoalveolares. Son tan poderosas que necesitamos un instrumento para romperlas. O a veces utilizamos el mismo bisturí para cortarlas en algunos pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer con el sindesmótomo es entrar la parte cervical del diente para desprender esas fibras y poder meter el forceps o el elevador para mover ¿qué? Las otras fibras del ligamento periodontal y liberar al diente para sacarlo. Entonces, por debajo de las crestoalveolares están las fibras oblicuas, que tienen forma oblicua, por eso se llaman oblicuas. Y entre ellas se encuentran las horizontales, que van a manera de un horizontalmente del diente al hueso, del diente al hueso. Y por debajo se encuentran las apicales. Las apicales tienen una forma de radio, si se fijan ustedes. En algunos libros las van a encontrar como radiales, porque tienen esa forma. Estas tienen una especial función. Tienen la función de proteger al paquete vasculonervioso. Entonces, no permiten que el paquete vasculonervioso esté libre. Entonces, cuando ustedes arrancan el diente y jalan, ¿no? Les va a decir su docente, ahora jala. Primero les va a decir, haz la sindesmotomía. Después mueve el diente a la derecha, a la izquierda. Haz movimientos rotatorios. Con eso van a desprender fibras oblicuas, fibras horizontales. Y después les va a decir, ahora jala el diente. Entonces, ustedes van a jalar y van a sentir como un chupón, como cuando sacan el chupón, ¿no ve? De alguna superficie que está. Entonces, jalan y van a sentir ese ya. Eso quiere decir que se ha desprendido el diente y que las fibras radiadas o apicales del diente han salido. Entonces, recién van a poder tener el diente en la mano de ustedes. Entonces, la exodoncia, eso ya les van a decir sus docentes, no es fuerza. La exodoncia es arte, es un arte, porque ustedes tienen que saber manejar el movimiento para desprender a las fibras del ligamento periodontal. Pero el ligamento periodontal es tan duro, tan fuerte, que necesitamos por eso instrumentos específicos, como son los elevadores, como son los forceps, para desprender las fibras. Entonces, la tarea es hacer una gráfica así, ponernos nombres, explicar cuáles son las fibras principales del ligamento periodontal, cuáles son las fibras accesorias o secundarias. Y luego, al lado de esto, o primero si quieren, poner las fibras de la encía, que hemos avanzado la clase anterior. ¿Se acuerdan? Las fibras gingivodentales, las circulares, las transgingivales también, las fibras que hemos visto de la encía van a poner en gráfica también. Les he mostrado también una gráfica similar a esta. Esa es su tarea en una hojita, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo son o cuáles son los elementos celulares. Los elementos celulares son importantes dentro del ligamento periodontal
porque este tejido va a dotar de elementos celulares a los tejidos que les rodean, o sea, a sus hermanitos. Ahí vamos a tener las células del tejido conectivo, que vamos a tener los fibroblastos, que van a dar origen a la fibrina y van a ir hacia la encía. Los cementoblastos, que van a dar origen a los cementocitos, y estos van a ir al tejido cementario. Y los osteoblastos, que son células óseas, que van a ir hacia el tejido óseo. Luego van a estar los restos epiteliales de mala C, que son restos, como su nombre indica, del germen dentario, ¿no? Que van a ir a quedarse. En algunos pacientes están bien manifestados y ustedes los van a ver en su radiografía, pero en otros pacientes solamente son esbozos embrionarios del origen dentario. Eso lo han visto ustedes también en embriología. Entonces, estos son los restos epiteliales de mala C. Estos restos epiteliales de mala C fueron estudiados y hay artículos que, si alguno de ustedes es curioso y le gusta la investigación, puede hacerlo. Son origen embrionario del diente, ¿no? Entonces, pueden dar origen a problemas cancerígenos si se mantienen y son estimulados, ¿no? Ustedes saben que todos tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo, que si estimulamos, sobre todo con el estado de ánimo, ¿no? Entonces pueden repercutir en un cáncer. Entonces hay investigaciones que se han realizado, porque actualmente el cáncer de boca, chicos, está muy, muy extendido. Pacientes jóvenes, pacientes mayores, pacientes entre los 15 años y adelante. Hace años, antes de la pandemia, hicimos una campaña para detectar cáncer. No, creo que ya era dentro de la campaña, dentro del COVID, que estábamos, y hemos hecho una primera campaña para detectar cáncer oral. No saben la cantidad de casos que hemos detectado. En el posgrado de odontología hemos hecho la campaña. Y en jóvenes, cuando yo hacía la exploración, que formen parte del equipo, realmente me daba pena, me daba ganas de llorar, porque había mucho joven que fue, ¿no? Que de bajos recursos, que fue porque tenía lesiones blandas, porque tenía lesiones en el ligamento periodontal, porque se sentía un granito en la lengua, en el tejido epitelial, y harto cáncer bucal ahí. Entonces, debido a eso, se han hecho estudios sobre los restos epiteliales de mala C, y estos restos epiteliales de mala C pueden dar origen a lesiones cancerógenas o cancerígenas. Entonces, también está el otro grupo de las células de defensa de nuestro cuerpo. Este grupo, yo le digo el grupo guardián de células. Entonces, estas células de defensa, como las han llamado, son los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos, los mastocitos y los eosinófilos. Entonces, estas células de defensa son las que van a defender el cuerpo de los procesos inflamatorios. Encuentran en todo nuestro cuerpo, pero en esta zona de la cavidad bucal se encuentran a nivel del ligamento periodontal. Entonces, el ligamento periodontal es el que primero va a captar placa bacteriana, el que primero va a captar una fuerza externa fuerte. Cuando ustedes le pongan a su paciente por error, por estar aprendiendo una corona muy alta o una amalgama, una obturación, perdón, muy elevada, entonces el paciente se va a ir a su casa feliz porque va a ver que ya le han tapado su diente, pero va a empezar a mascar y esa va a chocar, va a chocar, va a chocar, y de repente el paciente va a sentir dolor porque se va a inflamar la fibra del ligamento periodontal, que ahorita vamos a ver cómo recibe la fuerza de la masticación. Entonces, ¿qué va a pasar? Dolor, inflamación, desprendimiento de las fibras del ligamento periodontal.
Por eso es muy importante que ustedes al hacer una operación vean la altura, verifiquen con el papel de articular que no esté chocando. Tenía un profesor de resinas, hay un profesor que ojalá algún día ustedes lo conozcan, es Hirata. Él es de Sao Paulo, de Brasil, pero tiene descendencia china, ¿no? O japonesa, por eso se llama Hirata. Y si ustedes lo buscan en internet, es un profesor muy joven y él tiene el libro Los 1000 tips de la resina. Y él es un maestro haciendo resinas. Y él decía, basta la cabeza de una hormiga para que ya les provoque una inflamación en el ligamento periodontal. Si ustedes se han pasado en su obturación la cabecita de una hormiga, imagínense cuántas micras tendrá la cabeza de una hormiga. Ese tamaño ya les va a provocar inflamación en el ligamento periodontal. Si él lo dice, que es un maestro de la resina, entonces, ¿yo qué les puedo decir, chicos? Ustedes tienen que hacerlo con mucha dedicación cuando hagan sus obturaciones. Entonces, estas células son las que defienden cuando hay esas situaciones, ¿no? Los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos, los mastocitos, los eosinófilos, son los que van a salir en la línea de defensa y ya vamos a ver cuando avancemos inflamación cómo van a actuar estas fibras, o sea, estas células. Y luego está la sustancia fundamental, que está formada por los glucosaminoglicanos y las glucoproteínas. Estos dos elementos, los glucosaminoglicanos y las glucoproteínas, son elementos nutrientes del ligamento periodontal y de todas las células. Si no hubiera glucosaminoglicanos y glucoproteínas, no podrían tener función los fibroblastos, los cementoblastos, los osteoblastos. No podría tener irrigación, inervación el tejido para poder nutrirse, ¿no? Entonces ahí están estos elementos que están entre las fibras y que también están entre los elementos celulares. Ahora sí, hablamos de las funciones del ligamento periodontal o de la parte fisiológica del ligamento periodontal. El ligamento periodontal tiene función física, formativo de remodelación, función nutricional y sensorial. Entonces, el ligamento periodontal tiene 5 funciones. La principal va a ser la función física del ligamento periodontal. ¿Cuál va a ser la función física del ligamento periodontal? La función física tiene pasos, ¿no? O que quieren que les diga microfunciones o que tiene unas funciones accesorias que constituyen la función física. Entre esas está, primero, vamos a proveer un estuche de protección de tejido blando a la raíz del diente. Porque imagínense, si no hubiera ligamento periodontal, el diente estaría directamente soldado al hueso. Entonces ahí, chao los dentistas, no podríamos sacar dientes. Ahí solamente sería cincel para romper la unión del diente con el hueso. No seríamos cirujanos dentistas, seríamos solo dentísticos, solo trabajaríamos sobre corona del diente. Entonces, la función física 1 del ligamento periodontal es proveer de un estuche de protección de tejido blando a la raíz del diente. La segunda función es la transmisión de fuerzas oclusivas al hueso. Esta función es muy importante, ahorita les voy a explicar. La tercera es la unión del diente con el hueso. La cuarta, el mantenimiento de los tejidos periodontales, o sea, mantenimiento de los tejidos periodontales. ¿A través de qué mantiene los tejidos periodontales? Porque tiene células de tejido conectivo que le van a dar elementos celulares a la encía, al cemento y al hueso, ¿no? Les he dicho. Entonces, de esa manera se va a mantener los tejidos gingivales.
los tejidos que rodean al ligamento periodontal. Tiene resistencia al impacto de las fuerzas oclusivas, o sea, es un colchón amortiguador que no va a hacer que el diente se hunda, ni que se vaya a la derecha, ni que se vaya a la izquierda. Entonces lo va a mantener al diente dentro del alveolo como protegido en el alveolo, ¿ya? Eso es la función física del ligamento periodontal en sus 5 pasos. Ahora, ¿cómo realiza la transmisión de fuerzas el ligamento periodontal? La función física del ligamento periodontal involucra que las fuerzas oclusivas que recibe un diente sean transmitidas en forma de una tensión leve al tejido óseo. Esto va a proteger al hueso del paciente, porque si el paciente no tuviera ligamento periodontal y mastica, esa masticación con toda la fuerza que ustedes han estudiado en anatomía dentaria, que es de no sé cuántos miligramos, no sé qué cosa de fuerza, impactaría sobre el tejido óseo. Y al impactar sobre el tejido óseo esa fuerza, ¿qué va a producir? Reabsorción ósea. Porque quiero que estén bien claros en esto, porque es la base de la ortodoncia, digamos. ¿Cómo trabajan los ortodoncistas? Con esto, con la función física del ligamento periodontal. La zona donde se recibe la fuerza, por el bracket que les ponen, recibe la fuerza, hay pérdida ósea. Y la zona donde no se recibe fuerza da aposición o formación de nuevo tejido. Entonces, en el cuerpo de nosotros siempre va a haber reabsorción y aposición de tejido óseo para que se equilibre y tengamos un proceso alveolar normal y que reciban nuestros dientes. Entonces, los ortodoncistas lo que hacen es mover los dientes a su conveniencia a través de los brackets y ellos hacen que el diente gire. Para eso ponen una fuerza para que el diente gire. Entonces, en la zona de la fuerza va a haber pérdida ósea. En la zona que no hay fuerza va a haber aposición de tejido para que se haga una cuña. Sino de lo contrario, si hubiera en todo alrededor del diente pérdida ósea, ¿qué se va a dar? Movilidad dentaria y pérdida del diente. Y hay una iatrogenia del tratamiento ortodóntico. Entonces, ustedes tienen que estar bien conscientes de eso y cuando estén haciendo o haciéndose hacer ortodoncia, ustedes sepan lo que está pasando en su boca. Por un lado, va a haber en la zona de la fuerza, pérdida ósea. En la zona donde no hay fuerza, aposición de tejido óseo. ¿Para qué? Para anclar al diente. Ahora, cuando ustedes mastican, esas fuerzas de la masticación van a ir sobre la corona del diente. Y en cada diente va a haber una estación, una zona que reciba esa fuerza. Aquí en el premolar, esa zona que es el puntito negro que ustedes están viendo, esa zona se llama fulcro. Ese fulcro va a botar la fuerza que recibe hacia las fibras del ligamento periodontal. Y las fibras del ligamento periodontal van a recibir esa fuerza de dos formas. Van a recibir la fuerza pueden recibirlo en forma de la teoría tensional o pueden recibirlo en forma de la teoría del sistema de viscoelasticidad o de las dos. El fulcro nunca es igual en las piezas dentarias. El fulcro siempre está debajo del punto de contacto y en un término más cerca de apical en relación a la raíz, ¿ya? Entonces, el fulcro siempre va a estar en las piezas dentarias y es el que va a captar. Es como una estación de radiotaxis, o sea, conocen, ¿no ve? Donde las operadoras
reciben las llamadas y luego envían a los taxistas a donde han llamado. Lo mismo sucede acá. Acá, este centro de captación de fuerzas es el fulcro. Recibe la fuerza y la bota la fuerza a las fibras del ligamento periodontal. ¿Qué dice la teoría tensional? Dice que cuando el ligamento recibe la fuerza, es como una hamaca. Entonces, primero se entran ustedes a la hamaca, se forma una bolita, ¿no ve? Lo mismo, la fuerza llega al ligamento periodontal, el ligamento periodontal se contrae al centro como una bolita y luego se distiende en un movimiento y recién lleva la fuerza al hueso en forma de tensión. Entonces, la teoría tensional asegura que el ligamento periodontal forma o realiza la transformación de la fuerza por la tensión de las fibras del ligamento que reciben la fuerza en la parte central y la distienden como una hamaca, ¿ya? En cambio, la teoría de la viscoelasticidad dice, el ligamento periodontal está formado por glucosaminoglucanos y por líquidos. Esos lípidos líquidos que forman el ligamento periodontal hacen una especie de colágena, además de una piscina, un lugar blando. Entonces, cuando ustedes botan en esos donde juegan los niños con las pelotitas, ¿verdad? Todo es acolchonado, ¿verdad? Ahí dentro, para que los niños no se golpeen con las paredes. Lo mismo sucede en el ligamento periodontal. Todo está acolchonado por colágeno, más los líquidos. Entonces, el fulcro le da la fuerza al ligamento periodontal y choca contra lo elástico, lo acolchonado. Es como cuando ustedes botan una piedrita a un lago. Entonces, primero se hace una cosita esférica alrededor de la piedrita y la piedrita luego recién cae lentamente, ¿verdad? Lo mismo sucede acá con la fuerza. La fuerza choca, el ligamento se distiende alrededor de la fuerza, la embruja la fuerza, digamos, la convierte en tensión y esta llega recién al hueso. Entonces, ustedes tienen la teoría de la viscoelasticidad. Y de esta manera, si el ligamento cumple esta su función física, no hay pérdida ósea. Pero si el ligamento está roto, las fibras colágenas no están cumpliendo función, entonces la fuerza, el fulcro sigue botando fuerza. Y entonces hay pérdida ósea, se da bolsa periodontal, se da inflamación en la encía. El paciente tiene dolor porque va a recibir, es como si el hueso recibiera puñete tras puñete tras puñete. ¿Cómo estaría ese hueso? Si ustedes reciben cada día puñete y puñete en su cara, ¿cómo estaría su cara? Morete, ¿no ve? Inflamada. Lo mismo sucede en el hueso, hasta que en un determinado momento ese hueso necrosa, se destroza y se pierde. Eso lo vamos a ver en la clase que hagamos de tejido óseo. Entonces, acá hay dos teorías, la teoría tensional y la teoría viscoelasticidad, que explican la transmisión de fuerzas oclusivas al hueso. La otra función del ligamento periodontal es la formativa y la de remodelación. Estas dos funciones las va a realizar el ligamento periodontal a través de la formación de elementos celulares que tiene. Ahí están fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos. Esta función que tiene el ligamento periodontal nos permite trabajar a nosotros en el campo de la regeneración ósea guiada, que han debido escuchar ustedes. Y si no han escuchado y les gusta el tema, tienen que investigar. Por su cuenta, ¿no? No les estoy pidiendo ahorita que investiguen, pero ustedes pueden investigar la regeneración ósea guiada, que es una rama apasionante de la periodoncia y de la implantología.
Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos membranas. Las membranas de colágeno y utilizamos hueso. Entonces, colocamos donde el paciente ha perdido hueso y protegemos esa zona con una membrana. La membrana cumple la función de un andamio porque atrae a estas células, a los osteoblastos, a los osteoclastos, y a los cementoblastos. Y entonces, ¿qué forma? Un hueso hace que ese hueso que hemos puesto, ese hueso sustituto, se proteja de elementos celulares naturales del paciente y consolide un tejido óseo en esa zona. Esto permite al paciente recuperar el tejido perdido, pero con paciencia, no es de la noche a la mañana como una obturación. El proceso lleva hasta 6 meses en algunos pacientes, de 4 a 6 meses. Esa es la regeneración ósea, que ya les voy a enseñar al año. Entonces, ustedes van a trabajar con esos sustitutos, que son las membranas y el hueso, para regenerar el hueso perdido gracias a esta función del ligamento periodontal, la formación y la remodelación de tejido. La otra función es la nutricional y sensorial. Ninguna de estas funciones del ligamento periodontal que hemos visto podrían realizarse si no hay una buena nutrición y una función sensorial que la función sensorial es que tiene elementos nerviosos, ¿no? Que captan el dolor, sobre todo el dolor. Entonces, estos elementos que captan el dolor son los que le permiten a trabajar a ustedes, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver hasta dónde, digamos, está inflamado el ligamento periodontal, hasta dónde van a poder introducir el instrumento, cómo van a ir sacando. Ahora, en algunos casos hay una inflamación en el ligamento periodontal tan grande que estas terminaciones nerviosas que captan el dolor no pueden ser anestesiadas. Entonces, seguramente les van a hacer poner anestesia intraligamentosa, que van a colocar directamente al ligamento periodontal. Pero aún así se va a mantener el dolor porque el ligamento periodontal, y ya les he dicho, es como el corazón y el cerebro de los tejidos periodontales. Entonces ahí se encuentran todas las terminaciones nerviosas y también toda la vascularización en esa zona. Por eso tiene función nutricional y sensorial. La nutricional la lleva a efecto a través de la vascularización que va a estar en el tejido. Entonces, ¿cómo se observa ahora clínicamente nuestro tejido? No podemos observarlo clínicamente. No podemos ir a la boca del paciente y decirle, abra. ¿Qué tejido nada más vamos a ver de los periodontales en boca? La encía. Por eso les insisto tanto en encía, les he hecho hacer los dibujos, les he hecho poner, me imagino que ustedes he visto trabajos muy bonitos. Quiero felicitar a esos chicos que han recortado, han pegado en su cartulina, en su hojita de cartulina. Seguramente ellos no se van a olvidar de las características clínicas de encía. Y cuando vayan a boca de su paciente, van a poder ver en la boca todo lo que han hecho en su trabajo. Pero los chicos de última hora, como los voy a llamar ahora, los de los 15 minutos antes, a las 6:30 de la tarde, ellos no se van a acordar nada más que del afán de haber sacado la información y haber traído para la presentación. Quiero decirles a esos chicos que seguramente no están entre ustedes porque ahorita tengo pocos estudiantes en línea y justo son los que no vienen a clases los que hacen eso, que no me engañan a mí, se están engañando a ustedes.
El no hacer una tarea que el docente ha dado con anticipación, una semana antes les estoy dando, y hacerlo 15 minutos antes, no me engañan a mí, porque se engañan a ustedes mismos. Lo que yo pretendo lograr en ustedes con la tarea no se ha conseguido. El conocimiento en este momento, chicos, es 80% de parte de ustedes y 20%, miren, de poquito, de parte mía. Entonces, yo solamente soy una guía para que ustedes formen su conocimiento, para que ustedes formen su criterio clínico. Yo solo les estoy guiando para que ustedes trabajen en su consultorio. Pero si ustedes son chicos de 15 minutos antes, no van a conseguir el criterio clínico. Lo único que van a conseguir, ya listo, en el mejor de los casos, es un punto. Un punto es nada en la cabeza de ustedes para atender un paciente. Entonces, por eso, lo que les estoy dando tienen que cumplirlo a cabalidad. No les digo que hagan trabajos extraordinarios, pero sí trabajos representativos, que yo pueda darme cuenta que ustedes han aprendido, que ustedes han memorizado, que ustedes han captado. ¿Ok? Bien, radiográficamente, ustedes van a tener esta radiografía, siempre van a analizar la radiografía en periodoncia, porque a través de la radiografía nosotros vamos a explorar los tejidos como el ligamento periodontal, el cemento y el proceso alveolar. Utilizamos radiografías periapicales. Las radiografías periapicales son verticales en el sector anterior. Fíjense, verticales en el sector anterior y horizontales en el sector posterior, o sea, en premolares y molares ya tienen que sacar horizontales, principalmente en molares, porque los premolares a veces también necesitamos por la profundidad del paladar de su paciente verticales. Entonces, en una radiografía, ustedes solo pueden analizar 2 piezas dentarias. No podemos analizar 4 piezas dentarias. Solo tenemos que analizar 2. Ahorita en esta mi radiografía que les estoy mostrando, yo solo puedo ver el ligamento periodontal de la pieza 31 y de la pieza 41. No puedo ver de la 42 porque si fijan ustedes, la angulación ya es diferente, el ligamento está totalmente distorsionado, no puedo observar. En cambio, de la 41 y de la 31, yo me acerco y veo, el ligamento está en un espacio, es un espacio que tiene 1 milímetro más o menos de grosor. ¿Cuándo van a ver el ligamento? Cuando ese espacio esté aumentado y se observe una línea negra alrededor de la raíz del diente. Ese es el ligamento periodontal. Entonces acá yo veo que en el tercio cervical de mi pieza 31 hay una línea oscura en el tercio cervical del lado mesial. El mesial es el que está cerca del otro diente, o sea, del diente hacia el centro, por eso se llama mesial. El que está distal a la pieza, cercano a la pieza distal, es el lado distal, ¿no? Entonces tenemos en el cervical del diente una línea oscura. Esa línea es el espacio del ligamento periodontal y muestra el ligamento periodontal porque están dilatadas las fibras, porque se han roto las fibras, porque hay inflamación en el ligamento periodontal. Hay una inflamación en el ligamento periodontal. Y esa inflamación se extiende hasta el tercio medio casi de esa pieza, porque las líneas negras sigue existiendo. Pero en el tercio apical no ha llegado. Entonces el ligamento periodontal está sano en esa zona. ¿Y eso a qué se debe? A que hay una bolsa, pues miren cómo hay ese espacio entre los dientes
que debería estar el hueso y el trabeculado óseo hasta el tercio cervical, donde está la unión amenocementaria, y no está. Entonces, ahí yo puedo ver el hueso, el ligamento y el cemento de mi pieza dentaria. Y en cambio, en una radiografía que va a ser de la parte posterior, tiene que ser horizontal, periapical horizontal. Entonces, en la periapical horizontal, ¿qué voy a ver? Voy a ver igual mi ligamento periodontal. Aquí tengo inflamado mi ligamento periodontal en la pieza, en el segundo molar, ¿no? En el segundo molar puedo observar que hay una inflamación al del ligamento periodontal en la raíz. En cambio, en la pieza, en el primer molar, no hay esa inflamación, no veo el ligamento periodontal, está totalmente blanquito el espacio, que es de 1 milímetro alrededor del diente. Entonces, pero puedo ver al hueso, puedo ver al cemento de la pieza dentaria, pero solo de 2 piezas dentarias o de una pieza dentaria en el mejor de los casos. Entonces, en periodoncia, nosotros utilizamos radiografías periapicales, horizontales en el sector posterior, verticales en el sector anterior, para poder reconocer al ligamento periodontal en el proceso inflamatorio. Esto van a ir buscando ustedes estas imágenes en internet y las van a imprimir en grande, para que hagamos el análisis radiográfico, que ya lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, van a imprimir, o si tienen radiografías, también las pueden utilizar, una imagen radiográfica del sector anterior, vertical, y una imagen radiográfica del sector posterior, horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, vayan buscando ustedes eso. Eso vamos a ver el día de hoy, chicos. Ya les he dado la tarea que tienen que hacer para el día miércoles. Y nos vamos a ver mañana. Nos vamos a ver mañana con los chicos que no han hecho su práctica del día lunes, que tienen que traer el material que les he dicho. Los chicos que han hecho su práctica el día de ayer, miércoles, pueden venir a completar su práctica hasta donde han avanzado la historia clínica con su mesa clínica formada y su mandil, ¿no? Con su uniforme de la clínica. El día viernes de 8 a 11 estoy en clínicas y en el tercer piso. Y también en la tarde estamos de 2 de la tarde a 5 de la tarde. En la tarde de los viernes trabajamos en 2 clínicas, en la clínica del tercer piso y en la clínica que normalmente pasamos en la 2, en la 22, con los 13 sillones. Entonces, ustedes tienen que aplicarse, ponerse las pilas, darse tiempo, terminar esa parte de la historia clínica, porque la próxima semana ya vamos a necesitar material estéril y ya van a tener que completar la historia clínica para hacer el revelado de placa. Tenemos que apurarnos porque hemos perdido un mes. Claro que el mes de febrero es cortito, pero lo hemos perdido, chicos. No hay listas. No hay concretamente, no sé cuántos son ustedes en el chat, en el Telegram. Tengo como 89 estudiantes. Ayer me han dado la primera lista, la que se han inscrito primero sin modificación, en la que figuran 72 estudiantes. Entonces la diferencia es grande. Me preocupa porque tenemos que acabar preclínico para que ustedes entren a la parte clínica. Miren, esta semana solo vamos a tener 2 clases. Hemos perdido también la de lunes.
Entonces ustedes pónganse las pilas, chicos. Ya no esperen, no me digan, recién me he inscrito, doctora, no sabía, no sabía, no decía, nunca me avisaron. O sea, nadie les va a pasar invitación personal. Son muchos estudiantes. Si ustedes no cumplen, no siguen, no se suben, como se dice, al micro, van a tener problemas y serios problemas más adelante, porque yo no les voy a poder dar sillón para que ustedes completen sus historias, ni para que ustedes puedan avanzar en la parte preclínica. ¿De acuerdo? Bien, los espero entonces mañana, que tengan un lindo día, que pasen clases de fija, los que tienen fija. Nos vemos, chicos. Chao. Sí, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao.